Señor de capacitación en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos el paso a nuestra hermana y compañera María del Pilar. Muy buenas noches, amados compañeros y compañeras. Bienvenidos a este tiempo de bendición. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios por esta preciosa oportunidad que nos da de estar de nuevo aquí, presente, prestos a capacitarnos, a escuchar su palabra a través de nuestro hermano Cristian, a aprender más de nuestro Dios. Bienvenidos sean todo este tiempo de bendición. Iniciamos con la oración, pues inicial. Cerremos nuestros ojos, dispongamos este tiempo en la mano de nuestro Dios, amado Dios. Y Padre eterno, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Bendito Dios, Padre, presento ese tiempo delante de ti. Presento a cada servidor voluntario, cada servidora voluntaria delante de tu presencia, amado Dios. Padre, que tu palabra hoy se arraigue como siempre en nuestros corazones, bendito Dios. Padre, abre nuestros sentidos espirituales para entenderte cada día un poco más, para obtener sabiduría, Padre, para colocar por obra lo que tú nos enseñas. Bendito Dios, yo te alabo, yo te bendigo, te doy a ti toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Bendito Rey, quedamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y compañeros, sean bienvenidos a este tiempo de bendición. Punto número 1, oración inicial. Punto número 2, el componente temático, dimensión del alma, parte número 19, necesidad de renovar la mente, alinearnos a la mente de Cristo, conceptos de identificación. Y punto número 3, oración final. Muchísimas gracias a todos por este tiempo que se han dispuesto delante de nuestro Dios. Le damos el paso a nuestro hermano y compañero Cristian Eduardo. Bienvenidos sean todos a este tiempo. Adelante, mi hermano. Bienvenido. Amén, compañera María del Pilar, muchas gracias. Bienvenidos a todos, a todas. Dios les bendiga en gran manera. Gracias por estar allí, atentos, mucha bendición. Bueno, vamos a continuar en este tiempo de capacitación. Le doy las gracias a todos ustedes por estar allí, atentos, dispuestos a seguir en este proceso que hemos denominado ser para luego hacer. Y es muy importante que recordemos que venimos trabajando en conocer a Dios como nuestro Padre que nos diseñó con un propósito y con un fin aquí en la tierra. Y hemos empezado a conocer a Dios nuestro Padre en las dimensiones en las cuales nos ha creado, en el espíritu, alma y cuerpo. Y ya trabajamos, compañeros, durante todo este tiempo, de enero hasta la fecha. Dios nos ha permitido precisamente compartirles acerca de la dimensión del espíritu. Hemos compartido acerca de lo que son sus funciones, sus necesidades y sus dificultades. Esa dimensión es tan importante, compañeros, porque es la dimensión que va a llevar a nuestro ser, va a llevar el alma a una transformación y va a llevar al cuerpo a una consagración, porque la dimensión espiritual que Dios nos dio al creer y a poner nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, se conecta con el Espíritu Santo y empieza esa obra de santificación progresiva, constante, de cambio y transformación en la persona. Entonces, es la influencia de Dios en nuestra vida cuando el Espíritu Santo viene a nuestro ser. Y todo eso es importantísimo, porque si en algo hemos pecado toda la humanidad desde tiempo antiguo, es en la falta de conocimiento, en la falta de conocer a Dios como nuestro Padre. Y es fundamental que nosotros entendamos que la palabra de Dios dice que le falta a las personas desde este mundo el conocimiento. El conocimiento es indispensable en el camino del Señor. Por eso nos encontramos hoy desarrollando este tipo de enseñanzas, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean dados a conocer y la gente pueda tener un acercamiento, un relacionamiento con nuestro Dios
que es nuestro Padre y desea la salvación para todos nosotros. Bueno, hoy tenemos el privilegio de compartir la necesidad de renovar nuestra mente. Importante. Y vamos a arrancar entonces, compañeros, con un texto que también trabaja en la composición del ser, también trabaja en espíritu, alma y cuerpo. Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos hablan de la consagración de todo nuestro ser para Dios, porque la finalidad de todo es obedecer a Dios, es decir, hacer su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Es la gran finalidad y el cumplimiento de todos los propósitos de los procesos de sanidad y liberación en las personas, que ellos puedan obedecer a Dios, hacer su voluntad y podamos recibir todas las bendiciones que Él tiene para el ser humano aquí en la tierra. Es un plan divino y ese plan divino se empieza a desarrollar cuando lo conocemos. Es una herencia que empezamos a conocer y a apropiarnos de ella cuando empezamos a conocer. De nada nos sirve tener mucho dinero, pero no saber que lo tenemos. Lo podemos tener en una cuenta que desconocemos y no tenemos acceso a ella porque no sabemos de ella. Por eso no podemos sustraer dinero de allá porque no sabemos que tenemos ese dinero en alguna cuenta. Lo mismo es la salvación. Tenemos, claro, no la puedo comparar con dinero, pero es algo mucho más valioso que trasciende aún la vida terrenal, que va mucho más allá después de esta vida. O sea que aquí comienza y trasciende después de esta vida el reino de los cielos. Es el tesoro que Dios ha establecido para todos aquellos que han decidido caminar en el Espíritu de la mano de Cristo Jesús. Y para eso necesitamos entender que traemos una cultura donde nacimos, donde nos criamos, en el país donde somos, en la ciudad, en el barrio, y hay costumbres en los diferentes territorios y hay cultura, y hay principios, y hay valores. No es lo mismo los valores de los paisas que los valores de los caleños, no comen lo mismo, sus platos típicos son diferentes, ellos ven la óptica de lo empresarial de una manera y en Cali se ve de otra, colocando como ejemplo cultura entre una ciudad y otra. Allá se desayuna diferente, acá se desayuna de otra forma, y son cosas que uno tiene que entender, que hay influencia sobre uno desde el momento en donde uno es puesto en una ciudad, nace en una ciudad y desarrolla la cultura de esa ciudad, de ese entorno, de esa familia. Si la familia es indígena, pues lo crían y lo forman conforme a la cultura indígena. Si la familia pertenece a la ciudad, pues tiene una crianza conforme el desarrollo cultural de esa ciudad. Pero ahora estamos hablando de un reino celestial. Vamos a entrar a un reino celestial por medio de Jesucristo. Y sí, el reino celestial de Cristo tiene toda una cultura que aprender, unos principios, unos valores, toda una forma de vida, unos recursos, tiene un mando, una autoridad suprema a la cual hay que obedecer. Acá hay unos principios de obediencia, unos principios de integridad, de mucha, por lo menos entender de que acá en el reino de los cielos hay mucha seguridad y fe en lo que se empieza a conocer, y eso es indispensable. Pero para hacer ese cambio, necesitamos, renovar nuestra mente, No es lo mismo la cultura en Colombia que la cultura en Europa. Allá hay una cultura totalmente diferente. Asimismo, es el reino de los cielos. Tenemos una cultura terrenal, según donde nos nacimos, donde nos criamos, y hay una cultura celestial, que es la vida en el Espíritu, que el reino de los cielos está entre nosotros y es una vida totalmente de hacer la voluntad de Dios, de tener comunión con Dios en el Espíritu. Y vivir de esa vida, vivir en ese estilo de vida, requiere trabajar a través de la palabra de Dios. Es lo único que nos muestra
ese reino que es invisible a los ojos del ser humano, pero que es muy real y que tiene total incidencia en el tiempo, en el espacio físico. Es un reino que tiene total autoridad sobre el reino físico. El reino espiritual tiene total autoridad sobre este reino físico, pero es indispensable empezarlo a conocer y se necesita empezar a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, porque ese es el manual que tenemos de parte de Dios, donde tenemos acceso a todas las bendiciones del reino de los cielos por conocer y tener esa identidad de hijos de Dios y echarle mano a la herencia que para nosotros ha sido otorgada por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces tenemos Romanos 12, 1 y 2, dice, así que hermanos, es una carta del apóstol Pablo dirigida a toda la iglesia, a los romanos, y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ojo con la dimensión física del ser, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ese es nuestro texto bíblico. No os conforméis a este estilo de vida en este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y sigue diciendo, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense para sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí tenemos en estos textos bíblicos las tres dimensiones, la física, la mental, la espiritual. La mental representa el alma, claro que sí, el alma tiene un representante, aunque tenemos emociones, aunque tenemos capacidad de decidir, el alma aquí tiene un representante muy fuerte y es la mente. Ahí en la mente hay una identidad tan grande que tal cual pensamos, así mismo nos conducimos, así mismo nos comportamos conforme lo que hay en nuestro pensamiento. Eso lo vimos hace 8 días, donde mirábamos un proverbio donde decía que tal cual es el hombre en su corazón, es decir, en su interior, así es él. Revela una identidad. Entonces es muy importante lo que nosotros pensamos. Entonces aquí le doy la palabra a mi compañera Surani, que nos va a compartir las definiciones de las palabras claves de Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Adelante, compañera Surani. Gracias, hermano Cristian. Bendiciones en Cristo Jesús para todos los hermanos. Bueno, hace 8 días vimos algunas versiones de precisamente este versículo, Romanos 12:2, y ahorita pues queremos como profundizar este versículo que es tan importante en este tema, que es renovar nuestra mente, nuestra mentalidad. Por eso es tan importante profundizar y escudriñar cada versículo, y especialmente este. Para eso pues utilizamos una concordancia, y esos son los que pues les voy a compartir, les voy a leer. La concordancia Strong, que es, bueno, una aplicación que ustedes pueden descargar en sus dispositivos móviles, que se llama Biblia App Plus, que, bueno, es muy buena y es bien importante que todos de pronto la podamos tener. De pronto se le puede tomar un pantallazo y mandarla por el grupo de WhatsApp. Y ahí pues vemos el significado de las palabras, y vamos a ver pues escudriñar precisamente este versículo, el 2, el versículo 2, que dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, la primera palabrita que aparece ahí es no os conforméis a este siglo. Según el significado que, bueno, les comparto que es con la concordancia Strong, dice formar en forma parecida, conformar al mismo patrón. Bueno, al mismo patrón, al mismo molde o algo que estaba compartiendo el hermano Cristian, a la misma cultura. Entonces, no os conforméis, no actuemos del mismo modo o del mismo patrón de este mundo, de este siglo, del mismo patrón que hacen las personas. Bueno, no nos conformemos a eso. Bueno, ahorita hay, mejor dicho, hay muchas conductas que son muy marcadas en nuestra sociedad, como por ejemplo, no sé, hay muchas parejas que ya no se quieren, digamos, de pronto casar. Dicen, no, eso no hace falta, o ese es el común denominador, por decirlo así, el común denominador. No, eso mejor dicho, si uno se casa antes es peor. Entonces vivamos en unión libre o vivamos, arrejuntémonos, por decir así. Entonces, ¿qué el Señor nos dice? No se conforme a ese modelo que se estableció en el mundo o a ese modelo de la sociedad. No nos conformemos, no hagamos lo mismo, en otras palabras. Entonces, ese primer pedacito dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no se conforme, no haga lo mismo a los demás. No nos conformemos al mismo patrón que vemos en las demás personas, sino transformaos. Entonces, ¿qué significa esa palabrita? Transformaos. Dice, transformar, metamorfosis, transfigurar. Bueno, mire esa palabra transformados, metamorfosis. Yo creo que, bueno, de pronto sabrán ese significado de metamorfosis. Es de cambio, es de transformación. Nosotros, todos los cristianos y las personas, debemos estar en continuo cambio, en continuo, o sea, todos los seres, las personas cristianas debemos estar en un continuo cambio, porque siempre tenemos cosas que mejorar, que cambiar, que transformarnos. Y las personas que de pronto no cambian, que se quedan ahí, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando algo se queda estático? Pues se estanca, como un agua, digamos, en un estanque que deja de correr, que deja de cambiar, que deja de transcurrir, pues se va a estancar y se va a podrir esa agua. Entonces, bueno, ahí tenemos que estar en esa transformación y en ese cambio continuo en el Señor. Dice, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué va a venir esa transformación y ese cambio? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La otra palabrita es renovación. ¿Qué dice renovación? Bueno, esta palabra viene del significado en griego, que es anakainosis. Esta palabra es una palabra compuesta que viene de ana, que significa otra vez, y kainosis, que significa nuevo. La palabra sugiere una renovación, restauración, transformación y un cambio de corazón y vida. Entonces, esa palabra renovación viene de algo nuevo. Mi hermano, Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Dios continuamente nos está mostrando cosas para renovar precisamente nuestro entendimiento y lo que estamos viendo en esta clase, que es ese cambio y esa renovación de mentalidad. ¿Cómo? Con las cosas nuevas que el Señor nos va enseñando, nos va mostrando. Bueno, vamos desplazando, vamos destruyendo todos esos patrones de pensamientos que hemos heredado de nuestros padres, que nos han enseñado por conductas, por la sociedad, los patrones que hemos visto en nuestra sociedad. Entonces, esa renovación, eso nuevo, esa palabra del Señor es lo que nos va a
renovar nuestro entendimiento. Bueno, entendimiento. ¿Qué significa la palabra entendimiento? Viene de intelecto, mente divina o humana en pensamiento, sentimiento, voluntad, entendimiento, mente, pensar. Entonces, la palabra del Señor renueva, cambia nuestro modo de pensar, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Ese entendimiento es renovado por medio de su palabra. Y bueno, ¿y para qué? Pues la segunda parte que para mí me llega mucho. Bueno, ¿para qué es todo eso? ¿Para qué es ese cambio? ¿Para que no nos conformemos? ¿Para que nos transformamos? ¿Para que nos renovamos nuestra mente? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra comprobéis es clave en este versículo. Significa pronombre interrogación. Dice, ¿quién, cuál o qué? En preguntas directas o indirectas. ¿Cuál, por lo cual, por qué, quién, lo qué? Ese es su significado. Entonces, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para que usted compruebe cuál es el propósito de Dios para su vida. Y eso, o sea, yo creo que ese es el éxito de toda persona, el saber cuál es su propósito en esta vida, cuál fue el propósito por el cual fue creado, para qué está en esta tierra. Es tan importante esa pregunta que, bueno, no tengo la estadística, pero sé que la han hecho mucho, hasta hay un libro de eso, que para qué estoy en esta tierra. Bueno, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo nosotros la sabemos? ¿Cómo nosotros la comprobamos? Pues es muy sencillo y aquí lo dice en su significado, preguntándole al Señor. Dice, interrogación, preguntas, preguntémosle al Señor. ¿Cuál es su voluntad para nuestra vida? ¿Cuál es su voluntad para tal situación que usted tiene? ¿Cuál es su voluntad para tal otra? Preguntémosle al Señor, que el Señor es bueno y es poderoso para respondernos. Y nos dice hasta qué preguntas hacerle. Dice, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Por lo cual lo voy a hacer? Ahí dice hasta las palabras. Es que es muy hermoso que nos dice ahí hasta cómo preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. Y mi hermano, si nosotros le preguntamos, Él nos va a responder y Él nos va a mostrar cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Y dice ahí entre comillas, en preguntas directas o indirectas, el Señor nos va a hablar, mi hermano. Si usted le pregunta al Señor, Dios es poderoso para hablarle ahí cuando usted esté ahí solo, de pronto, en su cuarto, en el baño, en su habitación. Dios te va a responder, Dios nos va a responder, o indirectamente, o sea, de cualquier manera, el Señor va a responder a las preguntas que tú y yo le hagamos para saber cuál es su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Agradable, la bendición y la voluntad de Dios para nosotros, para sus hijos, es agradable, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando algo es la voluntad del Señor, pues es agradable. Usted no va a tener angustia, usted no va a tener desesperación, no le va a quitar la paz, no le va a quitar, no te va a producir estrés, sino que va a ser agradable y perfecta. Esa palabra perfecta también me llama mucho la atención, que dice que es completo. La perfecta significa completo, trabajo, crecimiento, mente y carácter. La voluntad de Dios para nuestra vida es agradable, perfecta y completa. O sea, Dios no nos da la bendición a medias, Dios no nos da la bendición por partes, Él la da completa. Y esa palabra perfecta, pues significa
eso completo. La palabra perfecta viene que es completa. La bendición que el Señor nos quiere dar a nosotros es completa. Entonces, estos serían como los significados de algunas palabras claves de este versículo que nos llevan a renovar, mi querido hermano, nuestra mente, a no conformarnos a los patrones de conducta de este mundo, a transformarnos, o sea, estar en un continuo cambio, a renovar nuestra mente, a traer siempre lo nuevo de la palabra del Señor para que cambiemos nuestro entendimiento, nuestros pensamientos y podamos comprobar, preguntándole al Señor su buena voluntad para nuestras vidas, que es agradable y que es perfecta. Amén. Listo, mi hermano, puede continuar. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Listo. Entonces, es necesario comprender de que aquí tenemos un mandamiento de Dios. No es algo que si uno quiere, si uno lo desea hacer, si no lo desea hacer. Aquí nos está hablando una verdad Dios radical. Vea, no se conforme, no se alinee, no se amolde a lo que usted ve a su alrededor, a la costumbre, a la cultura de este mundo, porque este mundo está en tinieblas, está bajo la cultura, la tradición, y eso nada tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos tiene unos principios, tiene unos valores, tiene muchas bendiciones, tiene una forma y un estilo de vida para cada uno de nosotros, y Dios nos está diciendo, vea, lo que tengo para ustedes no solamente les va a gustar porque es agradable, sino que también el más alto nivel de vida porque es perfecto, es completo, como nos explicaba la compañera. Entonces aquí hay una palabra clave que es transformaos. Transformaos viene de esa palabra metamorfosis y es precisamente lo que le sucede a los insectos. Pongamos el ejemplo de la mariposita. Ella comienza con un huevo, después del huevo está la oruga, que es la larva, ella vive una transformación y después pasa a ser una pupa, y de la pupa ella sale la mariposita. Mire, el proceso completo es lo que se llama metamorfosis. A pesar de ser el mismo insecto, el mismo animalito, el primero comenzó como, digámoslo vulgarmente, como un gusanito que tiene que arrastrarse, que tiene que de pronto comer plantas. Ese es su estilo de vida, ese es su estilo de vida inicial en ese proceso. Pero después él sigue en el proceso de cambio y de transformación, de tal manera que ya pasa a ser una mariposa que ya le corresponde volar y ser libre. Y es precisamente el reino de los cielos que podemos ver aquí aplicado. Por eso Dios, que conoce todas las cosas, nos pone el ejemplo de la transformación, que significa metamorfosis. Claro, estábamos en el mundo sin conocer a Dios, sin tener el conocimiento de Él y de su palabra, entonces teníamos una vida muy terrenal, por decirlo así, en semejanza a ese gusanito, a esa oruga, una vida terrenal. Pero ya después hay un cambio, viene Cristo a la vida de la persona y ya hay una libertad, hay una vida de libertad, hay una vida diferente, hay una vida donde él puede contemplar las cosas, ya no desde el punto de vista terrenal, sino desde las alturas, sino desde otro escenario, donde un escenario donde él puede estar en otro entorno. Ya los depredadores no le pueden atacar, ya los depredadores que tenía en el campo donde él se arrastraba ya no los tiene. Entonces cambió totalmente el estilo de vida de este insecto al ser transformado. Entonces, de alguna manera también allí opera un cambio de manera de pensar, porque ya no es lo mismo arrastrarse e ingerir plantas que una mariposa que tiene la capacidad de volar largas distancias, de alimentarse de otra forma, de vivir de otra forma y de ser libre a través de los vientos. Entonces, todos esos detalles, compañeros, son importantes, de que nosotros vivamos un cambio de esa forma, que vivamos esa transformación en nuestra mentalidad,
Por eso esta palabra, transformación y metamorfosis, está dentro de la necesidad que tiene el creyente de vivir un cambio en su manera de pensar, es decir, una renovación. Y esa palabra renovación es importante porque la palabra renovación es introducir cambios, cosas nuevas a nuestra vida, y esa es la cultura, los principios bíblicos, y es como botar unos muebles viejos de mi casa, los boto, los saco y traigo unos nuevos. Hice una renovación de la sala, por decirlo así. Tengo una sala ahora moderna, de pronto los otros muebles eran viejos, pero ahora tengo una sala moderna, una sala distinta, una sala nueva, ¿cierto? Entonces es importante, compañeros, comprender que los cambios hay que hacerlos para poder aceptar el establecimiento de Dios y de su reino en nuestra vida, en nuestra forma de vida. Es indispensable el cambio de manera de pensar y solo Dios puede hacer ese cambio, solo Dios nos puede ayudar a nosotros a hacer esa transformación por medio del Espíritu Santo, y lo que Él usa es su palabra, y esa palabra, dice Salmo 19:7, es la que transforma el alma, la palabra de Dios. Vea, ahí en pantalla hay una imagen que me llamó mucho la atención. Una parte de los que están atrás, donde dice solo Dios puede transformar al hombre, los que están en la parte de atrás y antes de la Biblia, tienen unos estilos de vida. Por ahí veo un brujo, un hechicero, un fumador, un derrotado, un afligido. Y hay diversidad de gente que trae unos patrones de pensamiento que desarrollaron su vida. Quizá un fracasado, quizá otro frustrado, quizá un aburrido, pero hay de todito. Gente con deseos de ya no vivir más, en depresión. Y esa es los estilos de vida que vemos en el mundo, los tipos tipos de pensamiento que llevan al hombre a su autodestrucción y a alejarse de Dios. Pero ya después vemos un tipo de personas que, después de haber pasado por el proceso bíblico de conocimiento, viven una transformación total, no solo de imagen, sino también de mentalidad, en las emociones y en su forma de decidir. Salen unas personas diferentes. Pero para que eso ocurra, como está allí en la animación, tenemos al lado otra imagen que tiene un principio del reino de los cielos que se extrae de Romanos 12:2, y dice: cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Pero eso no lo logramos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Ahí hay una persona como tanqueando, así como se tanquea un carro, tanqueando su cerebro con lo que está en la palabra de Dios. Es algo así representativo para que podamos entender la necesidad de que, para poder conducirnos en el camino de la vida de Cristo, necesitamos la palabra de Dios y necesitamos estar llenos de ella. Entonces es importante estudiarla, meditar en ella para ponerla por obra. Es importante eso en nuestro cambio de manera de pensar. Y asimismo, compañeros, no tenemos otra orden, y es en Efesios 4:24, dice: y os vistáis del nuevo hombre. Debemos de vestirnos del nuevo hombre, que está refiriéndose a la nueva naturaleza divina, que es la vida en el Espíritu. Y dice: el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Cuando conocemos a Cristo Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, Dios nos otorga en él una nueva naturaleza que está constituida ahora de justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué hay que quitarse el vestido viejo? ¿Por qué hay que hacer la renovación y la transformación de todo lo viejo en ese sentido? Porque esa naturaleza antigua era una naturaleza que tenía dos pilares en su formación: el orgullo y la codicia. Y es lo que Cristo mata en la cruz. Toda esa naturaleza adámica, caída, de desobediencia, de separación con Dios, es destruida en el cuerpo de Cristo en la obra de la cruz. Entonces, ahora tenemos derecho a una nueva vida. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, y ese es el nuevo vestido que hay que ponerse, el vestido espiritual, y uno tiene que tomar esa decisión de manera libre y espontánea. ¿Listo? Mi compañera Paola levantó por ahí la mano. Adelante con su participación.
Gracias, muy buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Así como dice el hermano por medio de la palabra, hay que tomar la determinación de dejar la vieja vestidura. Yo como testimonio, pues les comparto, de antes de yo conocer a Jesucristo, yo escuchaba metal y a donde yo iba todo el mundo decía que yo era metalera. Y después ya me cansé de esa vida, de la oscuridad, y decidí que quería salir a la luz, conocer a ese hombre, de ese amor que la gente decía que era el amor que valía la pena, que era de nuestro Señor Jesús. Y le dije con este corazón humillado y sincero, le dije, yo quiero conocer de ese amor tuyo, de ese amor que dice que tú eres fiel y verdadero y para siempre. Y para la gloria de Dios, pues aquí estoy recibiendo cada día de su palabra, renovando mi mente cada día más, porque hay muchas fortalezas mentales que el enemigo Satanás le ha puesto a uno, porque mucha gente dice, no, esta persona no tiene cambio, esta persona no tiene arreglo, pero el único que lo cambia todo es mi Señor. Dios no da a nadie por desechado. Todos tenemos esa bendición de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La determinación es en nosotros, en avanzar en cada día en el caminar con Cristo, en dejar esa vieja naturaleza pecaminosa. Ese es mi testimonio que les comparto. Amén, mi hermana. Muchas gracias por compartirnos, y verdad que esa vida del metalero, pues mire que ellos tienen una cultura, tienen una forma de vestir, una forma de comer, un grupo de amigos con los cuales reunirse, no con todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que entender, el cambio, ¿sí? Perdón, hermano, ya El, gracias a Dios, esa imagen que tenía antes, que todo el mundo me decía, uy, usted es metalero, ya eso en mi vida no, nunca más nadie me volvió a decir eso. Ya tengo la luz de mi Señor en mi vida reflejada. Eso, mire que ella vivió esa transformación entre antes de Cristo y después de Cristo. Vivió esa renovación en la manera de pensar, y eso impactó su manera de vivir. La venida de Cristo hace eso en nuestras vidas. Uno antes tomaba desquiciadamente trago, y ahora cuando Cristo viene a la vida de uno, uno ya no lo necesita. Nadie me tiene que prohibir nada. ¿Por qué? Porque Dios hizo un cambio en mi vida, porque yo determiné aceptar a Cristo en mi vida para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Entonces el poder que antes me tenía cautivo ya no me gobierna, ya no me tiene esclavo a eso. Ahora soy libre porque Cristo destruyó la cautividad en la cruz del Calvario. Es que Cristo en la cruz hizo unas cosas extraordinarias que si no estudiamos la palabra no lo lograremos entender. Él ahí ganó la libertad a todas las adicciones. Él ahí ganó la sanidad a cualquier enfermedad. Él ahí ganó a la posibilidad de tener una vida ahora de la mano de Dios en su voluntad, y solo por lo que Él hizo en la cruz. Por ahí alguien levantó la mano, otra persona que no alcance a ver, compañeros. No sé quién levantó la mano, si no sigo. Entonces, es importante vivir el proceso. Primero, recibir a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, a través de una oración de confesión, reconocer que Él es el Señor y reconocer que Él resucitó entre los muertos para darnos una nueva vida en esa resurrección. Claro, entonces ahí en ese momento empieza un proceso de sanidad y de liberación interior. ¿Sanidad de qué? ¿Sanidad interior de qué? Porque el corazón, cuando estábamos sin Cristo, se cargaba con rencor, había sido lastimado, había sido herido, había sufrido, aún desde el vientre de la madre, aún desde la niñez, la primera infancia, la adolescencia, sufrió abusos, sufrió maltratos, sufrió injusticias, ¿sí? Muchas cosas se guardaron en el baúl de las emociones, otras se guardaron en el subconsciente, y todo se fue al interior y eso quedó ahí. Seguimos la vida normal. Pero esos quebrantos del corazón es lo que Cristo ha venido a sanar para que tengamos completa libertad y ya uno no esté cargado. Y esa descarga la hacemos cuando confesamos delante de Dios que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos al tercer día para que viva resucitado en nuestra vida. Y eso es el proceso de sanidad interior. Hay que vivirlo para poder disfrutarlo. Tenemos que creer en Cristo para poder disfrutar de la herencia que Él nos dejó.
Y también vivimos que el corazón, como se cargaba de rencor, pues necesita descargarse perdonando. El perdón es una de las mejores maneras de guardar el corazón y es uno de los mayores principios que nos llevan a la liberación. Y la liberación también nos permite disfrutar de la vida abundante que Cristo nos vino a dar, una vida de paz y de verdad, de gozo y justicia en el Espíritu Santo. Y también nos permite tratar con las herencias que vienen desde nuestros antepasados, nuestros ancestros, la influencia de la cultura, la influencia de nuestra crianza, no solo de nuestros padres, sino también de profesores y de toda persona que ejerció formación en nosotros, de toda persona que ejerció la paternidad sobre nosotros. No solo fueron los padres, sino también profesores en la escuela, en el jardín, en el colegio, en el instituto, en la universidad. Todos ellos nos enseñaron cosas de cómo ellos eran, de cómo ellos habían aprendido, nos enseñaron ciencias. Muchos de ellos nos compartían sus experiencias de cómo habían sido criados, de qué partido eran o de qué tipo de cultura o pensamiento tenían esos profesores. Todo eso lo recibimos consciente, inconscientemente, porque la enseñanza en cualquier ámbito es penetrante. La enseñanza perfora hasta el interior y eso genera unos patrones de pensamiento. Adelante, mi hermana María Maribel, que levantó la mano. Amén, hermano, ¿me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente. Bueno, gracias, mi hermano. En relación a lo que decía la hermana Paola, ¿no? Que debemos de determinarnos a cambiar la vieja naturaleza, porque la misma palabra lo dice, determinarás así una cosa y te será firme. Y sobre tu resplandecerá luz. Entonces, ¿cuál es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es solamente tomar la decisión y determinarnos a despojarnos de ese viejo hombre. Esa era mi participación. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Excelente. La decisión lo es todo, pero es una decisión firme, radical y determinante. Esa es la decisión que tenemos que tomar por Cristo. Así como Él tomó la decisión de bajar del cielo, venir a la cruz, a dar la vida por nuestros delitos y pecados. Por todo eso hay que tomar una decisión. Y algo que se opone a que nosotros renovemos la mente es precisamente el reino de las tinieblas, el diseño del sistema en que vivimos. Y a eso vamos a añadirle las huestes espirituales de maldad que rodean este mundo de tinieblas, que es precisamente un principado que se llama el príncipe de la potestad de los aires. Es un principado al servicio de Satanás que prepara los ambientes. No sé si ustedes han llegado a algún lugar, a alguna casa y sienten el ambiente pesado. Ese es el operar del príncipe de la potestad del aire que muestra la Biblia. Él prepara los ambientes y los demonios se encargan de mirar la persona. Si la persona tiene afectaciones en su alma, entonces tienen la autoridad legal de primero influenciarla, segundo oprimirla y tercero tomar posesión de ella. ¿Por qué? Cuando la persona tiene un alma afectada, ese es el derecho legal que tienen los demonios para ejercer ese proceso de posesión, que es lo que le decía, la influencia maligna que se prepara en el entorno, la opresión, donde ya el espíritu inmundo viene a atormentar a la persona, a ponerle depresión, ansiedad, a no dejarla dormir, ¿sí? Empieza a pasar factura, de pronto una falta de perdón, eso es grave, porque viene un espíritu atormentador en determinado tiempo con derecho legal para oprimirlo, ¿sí? Para atormentarlo. Y tercero viene el proceso de ellos es la posesión. Entonces hay que identificar qué es lo que nos impide renovar, cambiar, transformar nuestra manera de pensar, y esas son las fortalezas mentales. Y hay que empezar a destruir, porque hay fortalezas que son buenas, hay fortalezas de protección, de seguridad, de esas no estamos hablando. Hay fortalezas de disciplina, de buenos valores, de esas fortalezas no estamos hablando de una casa segura, no. Aquí les estoy hablando de fortalezas mentales
donde Satanás ha logrado estructurar, hacer una estructura a través de un patrón de pensamientos, y él lo hace a través del entorno que lo rodea y de toda la cultura que es el mundo que está en tinieblas. Entonces le asigna un rol, una forma de vida, una forma que lo lleva a estar separado de Dios, independiente a la voluntad de Dios, y no depende de Dios, depende del mismo, de su trabajo, de su vida, y Dios no lo tiene en cuenta en sus cosas. Esa persona está independiente y solo busca a Dios cuando lo necesita, un momento difícil. Ese estilo de vida es una señal donde una forma de pensar lo llevó a vivir sin Dios y sin ley como primer amor. Entonces, hay fortalezas mentales que hay que destruir, porque ellas son las que se oponen a renovar la mente y aún a nosotros poder disfrutar de una vida con Cristo Jesús. Entonces, mire lo que dice 2 Corintios 10, dice del 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, es decir, militamos así en cuerpo físico en este mundo, lo necesitamos para eso, no militamos según la carne, es decir, no nos movemos según la carne en el espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no estamos hablando de una metralleta, no estamos hablando de pistolas, de cuchillos, no, esas son armas físicas carnales. Las armas que están aquí dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, ya me empieza a identificar cuáles son las características de esas fortalezas que son mentales, que son patrones de pensamiento en los cuales Satanás ha logrado estructurar en la mentalidad de la persona para que no le resplandezca la luz del evangelio, para que no esté en Dios, para que no esté en Cristo, para que su vida espiritual esté apagada y le tenga pereza a las cosas de Dios. Qué jartera ir a la iglesia, qué jartera leer la Biblia. Sentís el sueño, sentís el descaimiento. Usted en todo el día no puede haber bostezado, pero si usted va a leer la Biblia o va a ir a un servicio a escuchar la palabra de Dios, entonces empieza como la dificultad del hambre, ahí sí le da ganas de bostezar, ahí sí empieza el entorno que está en tiniebla a influenciar a la persona para dificultar su crecimiento en el conocimiento de Dios y su entrada al reino de los cielos. Hay oposición en esa forma, hay oposición, aunque es muy sutil, sí está y hay que identificarla, y aún está en nuestra mente, aún está en nuestra mentalidad. Entonces hay que derribar esos argumentos que se levantan contra Dios y su obra. Dice, derribando argumentos y toda altivez. La palabra altivez es un tipo de orgullo, es decir, viene del verbo alto, es un tipo de orgullo que pretende saber más que el creador, pretende conocer más la vida que el que la hizo, pretende entonces conocer sus propios caminos, sus propios consejos. Ese es el altivo, y ese tipo de orgullo se levanta especialmente contra Dios y su obra aquí en la tierra. Dios, su palabra y su obra aquí en la tierra. Ese es el altivo. Se levanta y se queja contra Dios, se queja contra la iglesia, se queja contra los creyentes, y argumentos que usa esa persona que es altiva. Es que se roban la plata a los pastores. Es que vea ese mal testimonio. ¿De qué le sirve ir a la iglesia? Y empieza a sacar argumentos para él no tener acceso y no ir a algo que sí debe de ir, que es el camino de la salvación. Y como la salvación es individual, yo cuando vaya al tribunal de Cristo no voy a poder hablar por otro. Yo tengo que hablar de lo mío y me van a consultar y me van a pedir cuentas de lo mío. Entonces, esa salvación es individual. Y yo tengo que entender que lo que yo veo en este mundo, errores y cosas, yo tengo que entender de que tengo que tener una relación personal con Dios, y de que las cosas de acá en la tierra no son perfectas, de que voy a ver errores, de que voy a ver cosas que se hacen indebidamente. Aún en la iglesia han habido patrones de pensamientos donde vemos que en la iglesia pasan cosas, y de pronto el rumor llega a sus alrededores y la gente empieza a decir, yo por eso es que no voy a esa iglesia, por eso es que yo no le creo a esa gente, por eso es que esto, por eso es que lo otro. Esos son los argumentos que la gente usa para no acercarse a Dios. No nos exonera, no estamos exonerados cuando vemos
un problema en una iglesia, en una congregación o donde se predica la palabra. Aunque veamos un problema allá, eso no nos exonera de buscar de Dios y entregarle la vida a Cristo Jesús. Dios es perfecto, Él está sentado en su trono. Aquí en la tierra tenemos errores y en la iglesia, en la congregación de Dios, se ven cosas. Y uno tiene que entender de que ese es un hospital de pecadores. El hospital de los pecadores, de las almas donde van a ser transformadas, es precisamente la iglesia. Así como en un hospital van enfermos que necesitan sanidad, así la iglesia van almas que necesitan salvación, necesitan sanidad y necesitan libertad. Entonces allá vamos a ver todo tipo de personas de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, y entonces no nos podemos dejar llevar por lo que vemos, por la vista, sino que nos tenemos que dejar llevar expuestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el que hizo una obediencia completa al Padre. Él es nuestro referente, en Él es que tenemos que poner la mirada, porque si uno se pone a ver las personas alrededor, usted se desmotiva, se desilusiona y le pasa lo que le ha pasado a muchos, que han desertado del camino espiritual, que se han levantado contra las iglesias, que ya se levantan aún contra Dios. Eso es una fortaleza que Satanás logró poner un argumento para separarlo del reino de los cielos y que él aborrezca lo que se enseña allá cuando la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Hermanos, si ustedes y yo no escuchamos la palabra, no, nada podemos hacer. No vamos a crecer en el conocimiento de Dios y nuestra alma se puede perder por falta de, mejor dicho, se va a perder por falta de conocimiento. Cuando empezamos a conocer todos estos detalles que nos dice la palabra, entonces empezamos a renovar la mente, ¿no? Ya cuando usted llega a la iglesia, empieza a estudiar la Biblia, su mentalidad del ayuno le cambia, su mentalidad de la oración le cambia, su mentalidad del sistema religioso es transformado. Ya usted se da cuenta que no es una religión más de tantas, sino que se da cuenta que es un camino de salvación, de transformación, de cambio y de comunicación directa con Dios nuestro Padre que está en el cielo. Eso es lo que quería hacerle énfasis. Mi hermana Maribel, adelante con su participación. Mi hermana Maribel. Gracias, hermano Cristian. Sí, quería compartirle en este versículo altivez en el griego. En el griego nos dice que es lugar o cosa elevada, altitud, barrera. Entonces, nosotros con nuestra, o sea, perdón, nosotros no debemos de tener altivez delante de nadie ni del Señor, porque eso es una barrera, nos impide estar delante de Él. Entonces, esa es como mi participación, mi hermano. Eso, muy bien. Es como la fortaleza, ¿no? Los muros que antes rodeaban las ciudades, ¿se acuerdan? En el mundo antiguo, que los protegían de muchas cosas, son muros así de contención, pero en la mente, que no están protegiendo nada, sino que es un pensamiento que se arraigó en la persona. Y yo lo veo mucho cuando salimos a evangelizar, a compartir la palabra de Dios en los barrios. Hay una que otra persona que le dice a uno, yo soy católica y católica me muero. Y lo dicen así, creyendo que la religión lo va a salvar. Y le hemos preguntado a esas personas si conoce de la obra de Cristo en la cruz, de la sanidad, de la libertad. Y él me dice, no conozco nada de eso, pero yo soy católica y católica me muero. Entonces, esa es una persona que tiene un argumento, que fue impactada por la cultura, por la crianza quizás, y por lo que heredó de sus antepasados. Esa forma de vida se arraigó tanto en esa persona que Cristo viene a su vida a salvarla y no la puede recibir porque está cerrada, está con una fortaleza en su mente que le impide el camino, la verdad y la vida entrar a su vida. Y es lo que le pasó a los fariseos en el tiempo de Jesús, al sistema religioso, a los saduceos, a los fariseos y a todo el sistema religioso del tiempo de Jesús. Ellos tenían esa barrera, tenían ese argumento, esa altivez como fortaleza de que era su doctrina y no necesitaban ningún salvador, y rechazaron al Mesías esperado que había enviado Dios a salvar a la humanidad
por su propia religión. Entonces mire que la religión y Cristo nada tienen que ver. De hecho, en el tiempo de Cristo, el sistema religioso fueron los que confabularon la crucifixión de Jesús. No sé si se diga así, me perdonan, pero ellos armaron todo para poder crucificar al Salvador. ¿Era un propósito de Dios? ¿Debía ser crucificado? Claro que sí. Pero él vino a los suyos, dice la palabra, y los suyos no le recibieron porque estaban improntados con sus primeras experiencias. Esos son improntas. Las primeras enseñanzas que la persona recibió están improntados con ese tipo de enseñanzas que no le dejan entrar la salvación a su vida. Entonces, el hecho de uno decir, yo soy de esta denominación y así me muero, no es identidad, es falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Es falta de conocimiento, y lo dice mucho más fuerte en otro pasaje cuando dice la ignorancia. Otra traducción dice la ignorancia del hombre es muy grande y lo lleva a la destrucción, pero el conocimiento de Dios salvará su vida porque colocará temor en su estilo de vida. Entonces, muy importante que uno identifique qué argumentos, con qué cuentos, con qué excusas, con qué razonamiento uno está impidiendo el camino de la salvación, con qué está impidiendo el evangelio haga un proceso en su vida para llevarlo y remitirlo al reino de los cielos, ponerlo en lugares de privilegio delante de Dios, que es el hecho de ser hijo de Dios. Entonces, quería compartirles eso. Hay unos conceptos claves que ahora sí debemos empezar a conocer, empezar a sembrar, porque el concepto de la palabra fortaleza tiene que quedar muy claro, y lo desarrollaremos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Y dentro de esos conceptos vemos que tienen un origen, muchas de esos patrones de pensamiento, en las primeras experiencias y en las experiencias traumáticas que vivió la persona. Si una persona vivió un suceso de muerte, casi se muere, de pronto en el mar o bañando en una piscina, esa persona, el patrón de pensamiento de ella le lleva a rechazar todo lo que sea agua, todo lo que sea agua. Eso lo vivimos una vez que estábamos bautizando en una piscina y había una hermana que tenía esa fortaleza. Ella sufrió una experiencia traumática en el agua y para bautizarse, cuando iba a entrar a la piscina, temblaba. Había un espíritu allí donde ella no podía ver ningún estanque, ni siquiera una pila, no sé si ustedes conocen el término, una pila de agua llena, ni siquiera podía ver un balde con agua, ni siquiera lo podía ver porque empezaba a temblar y sufría una crisis. Ahí había una posesión y una fortaleza que ella decía, el mar nunca más, el mar nunca más. Claro, esa fortaleza penetró tanto en esa persona que la llenó de temor y la alejó del agua para siempre. Eso es lo que queremos decirle, de que esas experiencias traumáticas indisponen la persona y la persona ya se cohíbe de todo eso que sufrió, como el que vive una experiencia traumática en el matrimonio. Ya esa persona no recomienda el matrimonio, ya esa persona dice que eso es lo peor que le ha pasado, y esa es otra fortaleza. Hay abusos físicos, hay infidelidades, hay traiciones, hay rechazos que se volvieron fortalezas en la vida de la persona, y por eso las personas no van para esos escenarios. El mismo temor también es otro patrón de pensamiento que yo he tenido el privilegio de estar en grupos donde debemos enviar a servidores, discípulos ya formados al servicio, ¿sí? Para servirle a Dios. Y uno les ve perfiles de enseñanza, uno les ve grandes dones que Dios ha puesto en la persona. Eso es un don de Dios. Pero cuando uno le pregunta a la persona qué quiere, para dónde usted quiere ir, él le dice, colóqueme en un ministerio, un servicio donde nadie me vea, donde yo no tenga que verme en el público. Y es contrario a lo que vemos que Dios ha puesto en él. Entonces el temor se volvió una fortaleza, además de ser una afectación, se volvió una fortaleza, y decide conforme a esa fortaleza y deja a un lado lo que Dios ha puesto en esa persona. Y lo vivimos así en unos grupos de servicio, gente que veíamos con unos dones tremendos para enseñar, querían irse a hacer visitación o algo donde no los vieran, a limpiar las sillas allá atrás, sí, precisamente por su temor
porque decían a mí el público, me causa terror, claro, vivió una experiencia de rechazo en la cual no ha sido sanada, y yo era uno de esos. A mí me daba terror las exposiciones en el colegio y en la universidad, y a mí me sacaban a exponer y eso para mí era morirme. Y cuando en el ministerio me dijeron que yo tenía que ir a enseñar la palabra de Dios dentro de los maestros, entonces ese día a mí me dio daño de estómago, esa noche anterior yo no dormí, viví una experiencia traumática que me dijeran eso. Entonces yo soy ese ejemplo, que ese temor a mí me tenía como una impronta, un temor que no me dejaba cumplir el propósito de Dios que Dios tenía para mi vida. Sabía que tenía que hacerlo, pero el temor me tenía cautivo, me tenía preso, y yo no quería tener enfrentamiento con un público. No, nunca lo quería hacer, y rechazaba todo lo que me llevaba para allá, prefería no ir por allá. Entonces, ya después de que hay un proceso de sanidad y liberación en mi vida, entonces Dios me permite vivir esa libertad de enfrentar mi temor, de determinarme a hacerlo y empezar a crecer, empezar a avanzar y empezar el propósito de Dios. Entonces, ojo que el temor nos desvía del propósito de Dios. Tanta gente que sabe que este es el camino del Señor no entra porque no está de acuerdo con el ayuno, no está de acuerdo con el diezmo, no está de acuerdo con lo uno, con lo otro, con sus argumentos. Y eso es lo que estamos compartiendo. Entonces, de esa forma les vamos a ampliar un poco más. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, compartiremos un poco más de los conceptos para que vamos definiendo cómo los podemos identificar, cómo los podemos derribar y cómo tenemos la preciosa ayuda del Espíritu Santo. No se preocupen que no estamos solos. Esto, si estuviéramos solos, no lo podríamos hacer, pero Dios envió en el nombre del Señor Jesucristo el Espíritu Santo de Dios, la preciosa persona que es nuestra dulce compañía, que está dentro de nosotros y que tenemos que tener comunión con Él. Eso es lo más importante. Bueno, compañeros, que Dios les bendiga. Gracias por su atención, gracias por su amabilidad de estar allí atentos. Seguimos, si Dios lo permite, dentro de 8 días lunes. Que tengan una excelente semana en el amor de Cristo Jesús. Y vamos a despedirnos en oración. No sé si la hermana Lina Solís está por allí para que nos despida en oración. Sí, señora, aquí estoy. Bien, hermana. Amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la enseñanza y vamos a orar entonces para poder ser despedidos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por esta maravillosa enseñanza que tú nos permitiste recibir en esta noche. Te doy infinitas gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están allí conectados. Gracias, Dios mío, porque sabemos que a través del conocimiento de tu palabra, de esos principios bíblicos, Señor, a través de estar dispuestos a querer vivir a la manera tuya, vamos a poder ser libres, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Padre eterno, que no nos vamos a conformar, sino que queremos conocer y saber, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros, esa voluntad que es agradable y perfecta. Hoy bendecimos a toda esta comunidad de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios, Señor. Bendícelos, te amamos, te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga grandemente en Cristo Jesús.